Decepción, orgullo, conformismo, alegría, aburrimiento, aburrimiento. De todas las sensaciones que apedrean mi subconsciente, esta es la que más se repite. He desayunado, he recogido la mesa y he preparado los papeles, como cada mañana. Me pregunto qué pasaría si un día no me presentara sin previo aviso. Un día de aquellos importantes. ¿Me despedirían? ¿O quizás solo me meterían una bronca? De hecho, tanto da. El mundo no se pararía por ello. ¿A quién le importa que me despidan? Sería la única que lo pasaría mal. Debería llamar a Carlos y posponer la cena de hoy. Así podría preparar mejor la reunión de mañana. Qué cotidiano se está volviendo el hecho de tener que cambiar mis propios planes. Sí, llamaré a Carlos. No creo que se enfade y después... Papá. Ayer no llamé a papá. No llamé a papá. ¿Cómo pude olvidar algo así? ¿Quién olvida llamar a su padre el día de su cumpleaños? Recordé todas y cada una de las cosas que debía hacer y olvidé por completo lo que quería hacer. Tendré que disculparme. Estará enfadado o peor, estará dolido. Ni siquiera le he comprado un regalo. ¿Cómo he podido olvidarme? No, no. ¿Dónde están los papeles de Andrea? He olvidado los papeles de Andrea. Pasé toda la tarde arreglándolos y los he dejado encima de la mesa. Es tarde, mierda. No puedo volver. No pienso volver. Toda la tarde arreglando los malditos papeles. Ni siquiera recuerdo felicitar a mi padre. Pero sé acabar unos jodidos papeles que no voy a poder entregar. Encima está calor. No hay quien soporte la ciudad en verano. ¿Cuántas cosas importantes de mi vida deben quedar reducidas a nada por culpa de mis quehaceres diarios? ¿Dónde está mi escala de prioridades? La perdiste. ¿Cómo? La perdiste. No es cierto. No la perdí. Yo la perdí hace un tiempo. Y de hecho, tú y yo somos la misma persona. Así que siento poner en duda lo que piensas, pero estoy bastante segura de lo que digo. La perdiste. Deja de huir. No estoy huyendo. ¿Bromeas? ¿Te parece este el lugar donde deberías estar? Basta. ¿Parar? Me pides que pare. Explícame cómo. No digo nada que tú misma creas innecesario decir. ¡Cállate! Créeme que me encantaría. Te encantaría. Realmente sería espléndido, ¿cierto? ¿Asustada? No. Obviamente. No puedes asustarte de ti misma. Tan fácil como dejar de pensar en todas las estupideces que estás diciendo. ¿En serio? Adelante. Dudo mucho que lo consigas. Has tocado fondo. Te has cansado de todo esto. No es cierto. Sí lo es. Odias el ritmo que está tomando tu vida. Hace tiempo que perdiste el permiso para pilotarla y ahora te asustas porque sigue avanzando automáticamente a una velocidad que no eres capaz de soportar. Yo misma controlo mi vida. ¿Crees que alguien que tiene que llegar a plantearse si su escala de prioridades es correcta puede controlar su propia vida? No me hagas reír. Solo es un mal momento. Paso por un mal momento, solo eso. Después todo se calmará. Tengo mucho trabajo y mi posición es delicada. No estoy del todo encaminada hacia el futuro que me esperaba. Pero intento hacerme un lugar en el mundo. Esto es cuestión de tiempo. Tiempo. Llevas dándote tiempo desde hace muchos años. No. Muchos años. Basta. Exactamente hace unos... ¡Calla! Calma.
calma no hay ninguna razón para ponerse histérica. Yo controlo mi vida. Yo sé quién decide el rumbo que toma. Es cierto que a veces viajo a una velocidad que cuesta seguir, pero no quiere decir que no soy dueña de la misma. Pero realmente creo todas esas cosas que ella decía. Que yo misma pensaba. ¿Realmente he perdido mi escala de prioridades? He sucumbido al miedo de no saber qué me depara el futuro. Es cierto que me he escondido en mi vida profesional y he dejado a la personal de lado. Es cierto que hace tiempo que no aguanto todo lo que me rodea. No puedo con todo. No consigo tirar de mi vida para hacerla llegar a algún sitio. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y sí, todo lo que hago ahora no sirve de nada para mi futuro. Y si todo el esfuerzo y sacrificio no reportan nada para mi persona. Si acabo sola. Sola. Sin nadie que se preocupe por mí. Sin nadie que me recuerde. Que me recuerde. Sin que me recuerden. Papá. Yo me he olvidado de papá. Me he olvidado de él. Debe ser horrible que se olviden de ti. ¿Cómo he podido hacerlo? ¿Cómo? ¡Acabaré sola! Mi futuro será estúpido. Mi presente aburrido y mi pasado oscuro. Pues en él habré apartado a todo el mundo. ¡No quiero estar sola! ¡No quiero ser una perfecta y solitaria mujer de negocios! ¡No quiero venderle mi vida a una empresa! Pero tampoco quiero fracasar. No puedo con todo. ¡No puedo! No quiero perder mis sueños, pero tampoco quiero perder mi vida por ellos. No quiero elegir, pero no puedo con todo. Me ahogo. ¿Por qué mamá me deja tanto? Papá, ¿cuándo vuelve mamá? Cariño, mamá no va a volver. ¿Por qué? Ha tenido que ir a un lugar del que no puede volver. ¿Soy sin nosotros? Debía irse sola. Quiero ir a mamá. Cariño. ¡No quiero que esté sola! No quiero que esté sola. ¿Perdone? ¿Se encuentra bien? Yo no sé qué le sucede. Pero a veces las cosas parecen peor de lo que en realidad son. Y a menudo... Mire, no voy a caer en tópicos. No voy a decirle que la vida es maravillosa y que después de la tormenta viene la calma, porque a menudo las cosas no van así. A menudo la vida es una auténtica mierda. Y perdone mi lenguaje, señorita. Mire, hay épocas en las que uno desearía no haber nacido. Incluso hay épocas en las que uno baraja la posibilidad de hacer alguna estupidez. Pero incluso en esos momentos hay pequeños detalles que pueden arrancarte una sonrisa. Soy consciente de que a su edad el peso de lo que le rodea es difícil de llevar adelante.
Aún tiene que forjarse un futuro. Y la vida que tiene medio forjada puede resultar incompatible con la que busca. Pero créame, las incompatibilidades nacen en el mismo momento en que uno se las plantea. No digo que lo que le suceda sea fácil de solucionar. No soy nadie para decir tan siquiera que tenga solución. Pero no creo que eso le impida seguir disfrutando de las pequeñas maravillas de la vida. Porque, señorita, hay un montón de cosas divertidas por hacer y que apuesto que usted ni tan siquiera ha imaginado. Observe este momento. He decidido preocuparme por una desconocida y me ha dado la oportunidad de sermonear a una joven que, quién sabe, quizá en este momento dé un paso crucial para el transcurso de su futura vida. Y me ha costado apartarme un segundo de mi alocada vida cotidiana. Es un precio pequeño, ¿verdad? Ya lo dicen, todo tiene un porqué en la vida. Quizá este encuentro sea la razón de ir a visitar a mi hija en vez de llamarla. Quizá estaba escrito que ayer olvidara su cumpleaños, porque de camino a su casa debía encontrarla a usted. ¿No es gracioso pensar ese tipo de cosas? ¿Papá? Ya me parecía que tardabas en llamar. ¿Me invitas a comer hoy, pequeña despistada?